noches, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Una vez más, agradecerles por el espacio que ustedes han tenido en revisar nuestros videos a lo largo de estos meses que hemos recorrido. Hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia y de bastante moda, digamos, en estos momentos, que se denomina criptoactivo, Bitcoin o criptomoneda o activos virtuales, de diferentes maneras como cada uno pues lo va a ver interpretando. Primero, pues una vez más recordarle pues que estos canales de carácter educativo, donde buscamos pues, brindar conocimiento a toda la profesión contable y tributaria del país y a los interesados en estos temas. Este tema denominado criptoactivo en nuestro lenguaje colombiano y tal como pues, se ha venido hablando a nivel mundial, pues en nuestro país, para hablar de eso tenemos que mencionar la norma contable, que es el decreto 2420 del 2015, que consolida todos los marcos contables, especialmente la NIC 8, párrafos 10 al 12 y sección 10 NIC para pymes, y ya explicaremos por qué. En materia tributaria, el artículo 21-1 del Estatuto Tributario pues se vuelve una norma pionera para poder entender ese tema, y tenemos que recordar el concepto que emitió el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública del 10-000906 del 2018 y los conceptos que ha venido emitiendo la Oficina Jurídica de la DIAN, donde trata este tema. Y por supuesto un documento bien importante para los amigos interesados en este tema a investigar, pues es un documento técnico que expidió el Banco de la República, donde ha venido hablando sobre la materia para que tengamos en cuenta todos nosotros en estas actividades. Bien, en el contexto mundial, este tipo de monedas virtuales, como son más conocidas, pues ha tenido unas discusiones amplias y pues ha sido siempre recomendaciones de que las personas que inviertan en estos negocios pues sepan el riesgo en el cual están incurriendo. Y pues por supuesto este tipo de monedas se ha prestado para otro tipo de situaciones mucho más complejas como lavado de activos o situaciones que a veces se prestan para estafa en algunos tipos de inversionistas o personas que quieren hacer ese tipo de inversiones con grandes rentabilidades. Pero bien, esa no es la materia objeto de análisis, porque nuestro objetivo es para aquellas personas que han tomado la decisión de invertir un dinero en este tipo de negocios, pues la pregunta que siempre se le va a hacer al profesional contable es, oiga, y contablemente, ¿cómo reconoce una empresa esa inversión que se haga o ese negocio que se haga en monedas virtuales y qué efecto fiscal puede llegar a tener? Y en ese sentido pues vamos a ocuparnos en este video número 32 que vamos a desarrollar con ustedes, o que voy a compartir con ustedes. Lo primero es que el mundo pues ha venido tratando de buscarle un alcance e interpretación a este tipo de negocios denominados monedas virtuales, que es como lo más común que se conoce. Y pues han llegado a diferentes definiciones. Entre ellas se dice que las monedas virtuales son unidades digitales susceptibles de ser usadas en algunos países como medio de pago por el intercambio de bienes y servicios, o otros con un propósito de generar valor y como una unidad de cuenta. Pues esas son interpretaciones a nivel mundial, no para Colombia. Y usualmente en muchos países han reconocido este tipo de negocio, ¿cierto?, como un criptoactivo, y esa es como una interpretación genérica que se ha venido utilizando. Esa denominación de criptoactivo pues ha venido cogiendo fuerza a nivel mundial, porque diferentes organismos internacionales pues ya han venido dándoles ese alcance con el fin de poder categorizarlas para efectos del control que van a tener en los diferentes países o regiones, que pues ustedes pueden revisarlo en esa diapositiva. ¿Qué temas importantes debemos encontrar o tenemos que tener en cuenta frente a este tipo de criptoactivos? Que unos ejemplos de criptoactivos es lo que conocemos como el Bitcoin, ¿cierto? Son tipos de monedas virtuales en las cuales se transan y son las más conocidas, pero existen una cantidad de otro tipo de monedas que se negocian o se transan o que las personas están dispuestas a negociar. ¿Cuáles son las características de estas monedas virtuales de acuerdo a un informe que emitió el GAFI, ¿cierto? Y que pues la Superintendencia Financiera lo ha venido mencionando en diferentes eventos? Y dice que este tipo de monedas virtuales
se ha determinado que son transferibles, ¿cierto? Pueden ser negociadas como cualquier otro activo, o sea, yo puedo comprar y venderlas. Otro tema es que estén reguladas o no reguladas, que es diferente. Su precio está denominado por oferta y demanda, o sea, yo la transo en el mercado y el mercado pues es el que me da un valor. Obviamente un mercado no regulado, porque pues eso es lo que siempre ha tenido el riesgo de este tipo de negocios. No tiene una forma física, no existe un activo subyacente, no está centralizado, no existe un órgano que se encargue de centralizarlo, cada uno que genera este tipo de monedas virtuales pues las transa y le da un valor. Tienen una volatilidad, hoy pueden estar en 20.000, 30.000 dólares y fácilmente al día siguiente puede caer a 5.000 o menos de 1.000 dólares dependiendo de cómo se denomine. También pues esto es conocido como parte de moneda virtual como los blockchain. Bien, en materia contable, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, el mundo, muchos países pues han tratado de comenzar a evaluar qué tipo de transacción o cómo reconocer contablemente este tipo de criptoactivos o digamos activos digitales, como es el concepto global que se ha venido marcando. Y entre ellos pues ha habido países que recurren, es un instrumento financiero, cumple las condiciones de ser instrumento financiero de acuerdo a la IFRS 9, si lo cumple entonces reconozca de esa manera, pero hay discusiones que no, porque no es un contrato donde hay una parte que le esté garantizando esa inversión. Otros dicen es un tipo de inventario, o sea, yo lo puedo tratar con un inventario de acuerdo a la aplicación de la NIC 2. Genera problemas también para saber si efectivamente cumple las condiciones que establece la IAS 2 para tratarse como un inventario. O lo puedo tratar bajo la IAS 38 como un activo intangible, es decir, es aquel activo que yo tengo para el desarrollo de mi actividad productora, el cual es susceptible de amortizarse, de deteriorarse. Esa discusión, pues todo el mundo, o sea, a nivel mundial se ha venido generando a raíz del incremento de negociabilidad de este tipo de monedas virtuales, tal como pues esta es una diapositiva del gobierno de Australia que ha hecho, digamos, ese análisis. En el documento técnico que presentó el Banco de la República, pues hace como un resumen de cómo los diferentes países han venido tratando ese tipo de activos, ¿cierto? De criptoactivos, como se denomina, donde pues la mayoría de los países, o digamos en esta diapositiva que ustedes pueden observar, pues lo que se ha buscado es siempre dar como las alertas al consumidor, que tenga mucho cuidado cuando van a invertir en este tipo de negocios por los riesgos que tienen, por las reglas de lavado de activos, tratamientos, han generado tratamientos tributarios como Estados Unidos, ha dicho que es un commodity o puede ser también un activo digital que puede susceptible de generar valor. Canadá pues ha hecho más regulación en todos los aspectos, tanto en la advertencia al consumidor como las reglas de lavado de activos, de SARRAF, ha generado tratamientos tributarios asociados a los activos digitales. Colombia pues apenas estamos en ese proceso, digamos, de establecer qué es ese tipo de activos digitales, o México, que también ha generado ya algunas recomendaciones, Chile, Argentina, digamos, muchos países pues ya han venido tratando el tema, pero falta lo más importante, que el órgano, digamos, en materia contable, como es el IASB, pues comience a analizar y a discutir el tema para que dé una orientación técnica contable para saber cómo se debe tratar este tipo de activos. Bien, como no hay un consenso a nivel mundial de cuál es el tratamiento, pues el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública emitió un concepto que es el 10.00906 del 2018, donde resolvió unas preguntas que le había hecho en su momento el Banco de la República de cuál era el tratamiento que tenía este tipo de activos digitales para que fueran reconocidos contablemente. Y en todo el análisis que hace el Consejo Técnico, pues digamos, no establece con certeza cómo se debe tratar y comienza a hacer un análisis de si se puede tratar como un inventario, o se puede tratar como un efectivo de gerente efectivo, o se puede tratar como un instrumento financiero, o se puede tratar como una propiedad de inversión o un tipo intangible. Y entre todo ese análisis que hace, pues establece que pues, es difícil establecer o determinar que la moneda digital o este activo intangible pues se puede hacer un efectivo, un inventario o un instrumento financiero, porque no necesariamente cumple todas las condiciones para tener tal reconocimiento.
De ahí que también depende de cada negocio en el cual se esté invirtiendo, se esté haciendo este tipo de actividades, pues yo tengo que entrar a evaluar si cumple las condiciones para tratarse como inventario o como un equivalente efectivo, pero realmente el consejo técnico al final del día lo que dice es que lo más parecido de este tipo de activos es a un intangible con unas características que no necesariamente aplican plenamente la NIC 38, pero que tiene que tomar partidas de una parte de una norma contable a otra. Entonces la recomendación que hace el consejo técnico, como lo podemos leer en esta diapositiva, dice: actualmente no existe ninguna categoría de activo que sea apropiada para los activos virtuales, o sea, es decir, no existe un estándar de contabilidad que le aplique a ese tipo de activos virtuales. Por lo tanto, lo que establece es que cada persona, cada empresa tiene que establecer su propia política contable para determinar qué es lo que mejor puede medir ese tipo de activos. Pero en todo caso establece que o recomienda que esa es una calificación que se le puede dar a este tipo de activos como activos virtuales denominados criptoactivos para efectos colombianos, tal como lo ha manifestado el Banco de la República, y establece también que posiblemente, o sea, que parte de los elementos de este tipo de criptoactivos es que se puedan medir a valor razonable con efectos en el resultado, por la característica propia de este tipo de activos, que es compro para invierto, digamos, entre comillas, para ganar algo. Por lo tanto siempre tiene una finalidad de obtener una ganancia. Por lo tanto los efectos se tienen que medir a valor razonable con cambios en el resultado de acuerdo a los modelos que establece la norma contable para medición de este tipo de activos, o si se traza en el mercado y hay un valor que se pueda reconocer, pues será el que voy a tener para efecto de la medición de valor razonable. Por supuesto, también establece el Consejo Técnico de la Contaduría que al haber una diferencia entre la base contable y la base fiscal, mediante la cual en un momento dado yo vaya a pagar los impuestos asociados a este tipo de activos, pues se debe generar un impuesto diferido, activo o pasivo, dependiendo de las condiciones que se den en la medición a valor razonable, y eso tendrá pues que reconocerse y presentarse en la información financiera. En ese orden de ideas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado, los contribuyentes entonces deben establecer la propia política contable para poder reconocer qué tipo de activo digital tiene, y eso pues tiene que recurrir entonces a los párrafos 10 al 12 de la NIC 8 y de NIC Full, y si estamos hablando de una pyme, pues recurrir a la sección 10, 10.4 y 10.6 y construir su política contable. ¿Qué tiene que determinar? Si ese criptoactivo, reconocer primero que es un criptoactivo, qué tipo de criptoactivo digital tiene, ¿cierto? Y establecer cuál es el estándar que más puede en un momento adaptar o ajustar para poder establecer la política contable de reconocimiento a ese activo. En conclusión, lo que hace el contribuyente es construir la política contable para que pueda reconocerlo, medirlo inicialmente, medirlo posteriormente, presentarlo en la situación financiera y revelar lo que tenga que revelar sobre ese tipo de activo, siguiendo lo que establece la NIC 8 o la sección 10 para pymes, para que pueda establecer una política contable y una correcta contabilización y el registro de ese activo. Fiscalmente, ¿qué va a pasar? Pues tenemos que acordarnos que el artículo 21 Rea 1 del Estatuto Tributario hace una remisión o una conexión formal de lo contable como punto de partida. Por lo tanto, de la forma en que yo reconozca el activo contablemente, pues va a ser el punto de partida para tener el reconocimiento fiscal. Si determiné que la categoría que estoy dando es un activo digital, pues fiscalmente es un activo digital. Ahora, no hay que perder de vista que en el artículo 21 y 28 del Estatuto Tributario estableció, ¿cierto? O ha establecido que las mediciones a valor razonable, en el caso de esos activos digitales que se tienen que medir a valor razonable, la norma fiscal dijo que no iba a tener un efecto fiscal, ¿cierto? Esa medición a valor razonable, por lo tanto se tiene que reconocer al costo del precio de adquisición en el cual yo invierta o compre ese tipo de monedas virtuales. En el mismo oficio DIAN 020-436 del 2017, de agosto del 2018, perdón, no del 2017 sino 2018, la DIAN estableció, ¿cierto?, que teniendo en cuenta que para efectos fiscales se parte del reconocimiento y medición contable y sobre él se aplicará las excepciones o limitaciones que se tengan en materia tributaria, se tiene entonces
que para efectos de determinar cómo se declararía el criptoactivo dependerá de cómo lo reconozca contablemente, es decir, un inventario o un activo intangible, pero aplicando las restricciones legales que existan como medio de pago. No podemos perder de vista que ya en Colombia sí se ha dicho que ese tipo de activos digitales no cumplen las condiciones para determinarse que es un medio de pago, porque el único medio de pago o aceptado en Colombia es el efectivo, ¿cierto? En los términos que estableció el Banco de la República. Entonces no podemos establecer, hay que tener total certeza y claridad que las criptomonedas, los criptoactivos, Bitcoin, como lo queramos llamar, para efectos colombianos no se considera un medio de pago porque estaría en contravía de lo que ha establecido el Banco de la República y la ley frente a la moneda de curso legal en nuestro país. Entonces, eso es fundamental para que no nos vayamos a enredar de ese tema. También hay que tener en cuenta que el artículo 28 del Estatuto Tributario dice que usted parte del ingreso devengado contablemente, pero también nos dice el numeral quinto que los ingresos devengados con mediciones de valor razonable no tendrán efecto fiscal, sino cuando efectivamente se venda ese activo digital y reconozca el ingreso. ¿Cuál sería el valor patrimonial de ese activo digital? El artículo 267 del Estatuto Tributario establece como regla general que el valor patrimonial de los activos, ¿cierto?, serán los valores que se establezcan como costo fiscal en los términos del título 1 de este libro. Es decir, lo que yo pague por la adquisición de esta moneda virtual va a ser mi costo fiscal. Las mediciones a valor razonable no tendrán efecto como valor patrimonial porque siempre van a estar medidas al costo. Entonces, esas normas hay que tenerlas en cuenta. Supongamos que un contribuyente, ¿cierto?, en este ejemplo, ha comprado criptoactivos por 8 millones de pesos, en este ejemplo que tenemos acá, y las adquirió criptoactivos o activos digitales el 15 de agosto del 2018. Como la compañía ya tomó o estableció, cuando la parte contable hizo el análisis de este tipo de activos y determinó que lo que hace la empresa es simplemente comprar este tipo de activos digitales, invertir y esperar y ganar una plusvalía, o sea, ganar una rentabilidad en el momento de su venta, o una pérdida porque pues puede generar pérdida a su vez. Pero en todo caso estableció que esta es una inversión y lo tratará como un activo digital, ¿cierto?, donde pues aplicará las mediciones a valor razonable tal como lo ha recomendado el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, establece los criterios de reconocimiento, medición y presentación y revelación, y esa es su política contable que ha determinado. Por lo tanto, ese tipo de activo lo va a reconocer, o la medición inicial que va a establecer cuando hace la inversión de 15, digamos, hablando de inversión de alto riesgo, el 15 de agosto de 2018, lo que reconoce contablemente bajo el NIF, la política contable que estableció, es un activo virtual de 8 millones de pesos contra un pago o una salida de efectivo de 8 millones de pesos. Contablemente, en el control de detalle, fiscalmente, bajo la regla del control de detalle que establece la consideración fiscal, haría también un registro o un control de 8 millones de pesos porque es el valor que hago la inversión y se volvería mi costo fiscal en el momento dado. Me dice la norma, 31 de diciembre la empresa determina que el valor razonable de ese criptoactivo, esa moneda virtual o como ustedes la denominen, es de 16.500.000. Por lo tanto, debo calcular al cierre de mi estado financiero el valor razonable de ese activo digital y por supuesto, pues si me genera impuesto diferido, calcular el impuesto diferido. Entonces, a 31 de diciembre reconocería, ¿cierto?, el mayor valor que se generaría de ese activo virtual, o sea, en este caso 8,5 millones, contra un ingreso asociado por la medición a valor razonable de 8,5 millones. Fiscalmente no voy a reconocer, eso no tendrá efecto fiscal, es decir, aquí va a generarse una diferencia porque no voy a reconocer ese ingreso porque la norma ya me establece, el artículo 28, que las mediciones a valor razonable no tienen efecto fiscal. Por supuesto, en este caso genera un pasivo por impuesto diferido asociado a esta diferencia que se genera entre la base fiscal y la base contable de este activo virtual. Entonces generaría un gasto por impuesto a las ganancias asociado al impuesto diferido contra un pasivo por impuesto diferido de 2.805.000. El ejercicio nos dice que el 19 de marzo del 2019, o sea, un año después, se redimió la inversión por valor de 7 millones de pesos, o sea, en este caso es menor al valor en el cual pues esto había hecho la inversión. ¿Qué sucede? Pues yo cancelo el activo virtual que ya lo tenía con medición a valor razonable por 16,5 millones,
recupero 7 millones de pesos, que es lo que me pagaron por haber vendido ese activo virtual, y genero una pérdida o sea, un gasto, una pérdida asociado a esa inversión que tenía por 9,5 millones. Fiscalmente, ¿qué va a pasar? Pues yo fiscalmente cancelo mi activo virtual, cancelo el activo virtual que tenía por 8 millones de pesos, ¿cierto? Y se va a generar una pérdida de 1 millón de pesos de ese activo virtual. O sea, aquí la pérdida, que voy a generar es de 1 millón de pesos, porque yo tenía la inversión de 8 millones de pesos y generó una pérdida de activo virtual. ¿Qué pasa con esa pérdida? Fiscalmente, el tema es que si no es parte de mi negocio, o sea, si mi negocio no es comprar y vender, o sea, no es parte de mi negocio, entonces el artículo 107 nos dice que ese tipo de, o sea, cuando no es parte del negocio, pues esas pérdidas no van a ser deducibles fiscalmente. También hay que tener en cuenta, por otro lado, que el artículo 148 del Estatuto Tributario establece que deducción por pérdidas de activos, dice, son deducibles las pérdidas sufridas durante el año o periodo grabable consecuente a los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta y ocurridos por fuerza mayor. ¿Qué sucede? Acuérdense que hemos dicho que eso es algo, este contribuyente o esta persona solamente compra, invirtió, pero no es parte de su modelo de negocio, no es parte de su actividad productora de renta. Por lo tanto, pues va en riesgos de que la administración tributaria pues no le va a aceptar ese gasto que se genere por la pérdida de ese tipo de inversiones, porque no es parte de su negocio, y eso genera pues ese tipo de complicaciones para los contribuyentes que hagan ese tipo de negocio. Por supuesto, si usted no está obligado a llevar contabilidad, pues simplemente usted reconoce el ingreso que recibe por eso. No le permiten mayores, o sea, no le permiten pérdidas por eso. Por ser un negocio de alto riesgo, pues va a tener problemas, porque no le van a reconocer ese tipo de pérdidas que se generen en este tipo de modalidad. Por supuesto, cancelo el impuesto diferido que había calculado en el año 2018 y lo cancelo acá. Bien, amigos, en este corto video quería como plantear algunos temas asociados al reconocimiento tanto contable del activo virtual y los efectos fiscales que podrían llegar a tener este tipo de inversiones, si lo hablamos así, de alto riesgo, asociados a este tipo de monedas virtuales. Sé que hay muchos temas para leer sobre esta materia. Este simplemente es un primer alcance de este tipo de negocios, porque obviamente ya es una realidad en el país, en el mundo, y en Colombia pues ya nos vemos abocados. Inclusive ya ustedes ven avisos donde dicen que se venden este tipo de Bitcoin o monedas virtuales básicamente, y entonces pues hay que evaluar esos temas. Tener en cuenta que al no ser un medio de pago, pues obviamente pues se puede ver complicado con base en el artículo 771 Rea 5, cuando dice que los medios de pago tienen que estar canalizados a través del sistema financiero, y al no estar canalizados a través del sistema financiero pues va a generar ese tipo de complicaciones. Bien, amigos, muchas gracias por seguirme en este video, y los invitamos a que nos sigan se sigan suscribiendo, y sobre todo visualicen los videos. Hasta luego, muy buenas noches.